y tuvo que ser trasplantada. Entonces, imaginaros un poco lo que supone a nivel de la gente, de los pacientes, recibir esta información, que como digo se difunde enormemente a través de las redes sociales, de una persona rica, famosa, americana, ¿no?, tratada en un hospital de los que todo el mundo conoce del mundo, pues tiene un lupus y acaba en trasplante, ¿no? Y dice, bueno, pues si realmente esto me toca en otro sitio, pues imaginaos la catástrofe. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. La pregunta es realmente si esto se puede hacer mejor, o si esto es algo inevitable. Lo cierto es que, pasamos a la siguiente, el tratamiento que recibió Selena desde el punto de vista de los corticoides, pues yo creo que es algo que está absolutamente institucionalizado, pero a nivel de la calle. Es decir, casi cualquier persona, si le preguntas cómo hay que tratar un lupus con manifestaciones graves, pues le saldrá de forma casi automática el asunto del miligramo por kilo día, ¿no? Pasa a la siguiente. Realmente, si uno se pone a explorar la literatura, pues se encuentra con que manifestaciones de lupus que se han tratado con dosis altas o muy altas de corticoides, pues ya veis que prácticamente la totalidad, ¿no?, de forma histórica. Bueno, en los últimos tiempos se han venido haciendo unos esfuerzos, pásame la siguiente, por favor, se han venido haciendo esfuerzos por un poco delimitar el asunto de las dosis y la gravedad de la enfermedad. Estas, por ejemplo, son unas guías del Colegio Británico de Reumatología de hace ya 3 o 4 años, en las cuales pues ya establecen, digamos, un diferencial, ¿no?, de tratamientos de dosis de prednisona y de corticoides en general en función de la gravedad de la enfermedad. Y como podéis comprobar, pues realmente ya digamos que limitan las dosis más altas de 1 miligramo por kilo día a las manifestaciones más graves, pero en cualquier caso siguen apareciendo, ¿no? Pásame a la siguiente, por favor. Y ya establecen, anterior, eso, gracias. Y ya establecen que las dosis de mantenimiento pues tienen que ser como mucho 7,5, pero no dicen por ningún sitio exactamente pues cómo se hace para llegar de un sitio a otro. Es decir, si uno empieza con dosis de 1 miligramo por kilo día, ¿cuánto tiempo, con qué pauta de bajada, con qué medicaciones asociadas tiene que hacer el trabajo para poder llegar a esta dosis supuestamente de seguridad? Entonces, cuando realmente hablamos de la dosis óptima de corticoides, yo creo que hay que ir un poquito más atrás. Pasas a la siguiente, un poco al origen de cómo funcionan estos medicamentos, que en realidad no son medicamentos, sino que son hormonas. Pásame a la siguiente, por favor. Como hormonas que son y como hormonas esteroideas que son, los glucocorticoides, el mecanismo de acción fundamental es mediante el paso de la membrana al citoplasma, se adhieren a su receptor citoplasmático y entonces entran en el núcleo y llevan a cabo dos funciones o dos vías fundamentales. Uno es la transrepresión, en la cual se produce pues precisamente la represión de un número de genes proinflamatorios, ¿no? Y la segunda, que va de forma paralela con la anterior, es la transactivación. Y la transactivación, pues además de producirse también la activación de algunos genes antiinflamatorios, como por ejemplo el de la interleuquina 10, también se producen, digamos, los efectos hormonales característicos del compuesto, ¿no?, que es para lo que está pensado, por otra parte. Entonces, pues la transactivación supone la puesta en marcha de las alteraciones del mecanismo de la glucosa, de los lípidos, la activación de osteoclastos, es decir, todo lo que tiene que ver con los efectos adversos cuando lo utilizamos con intenciones inmunosupresoras. Lo malo de esto es que a medida que la transrepresión va para arriba, también lo va a la transactivación, es decir, a más efecto antiinflamatorio, mayor toxicidad. Pero, sin embargo, ya sabemos a día de hoy, vamos, ya desde hace unos cuantos años, que es una segunda vía, un segundo mecanismo llamado no genómico, en el cual nos libramos de esta transactivación y, por tanto, nos libraríamos de los efectos adversos asociados a ella. Y además sabemos que es una vía más rápida y más potente desde el punto de vista antiinflamatorio. Pasas a la siguiente, por favor. Así que tendríamos, pues, un poco simplificando estas dos posibilidades. La vía genómica, que sería pues la vía problemática, la vía que nos genera efectos adversos de forma importante, y por otro lado la vía no genómica, que es una vía, como he dicho, mucho más potente, mucho más rápida y, en principio, libre de los efectos adversos asociados a la transactivación. Pasa a la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que el glucocorticoide haga una cosa o haga la otra? Bueno, pues esto parece que es una cuestión ya también bien establecida y que depende de las dosis. Y como podéis ver en el gráfico, en el dibujo, realmente cuando vamos aumentando la dosis
de prednisona, pues los efectos genómicos van aumentando, ¿no? Pero llega un momento, que eso está más o menos en torno a los 30, 40 miligramos al día de prednisona, en que esos efectos genómicos ya no aumentan mucho más. Quiere decir que ya los receptores están saturados prácticamente a tope y que a partir de ahí, digamos que la toxicidad ya se puede considerar como máxima y también los efectos antiinflamatorios por la vía genómica. Es decir, por mucho que subamos la dosis, no vamos a conseguir mucho más de bueno y quizás sí vamos a conseguir algo más de malo. Sin embargo, hay que subirla bastante más, por encima de 100, 125 miligramos al día para poder activar la vía no genómica, es decir, la vía rápida y potente que es la que nos gusta. Y como podéis ver, esta vía más o menos en torno a 250, 500 miligramos al día ya se encuentra también funcionando a tope. Es decir, si nosotros utilizamos dosis muy altas en este rango, entre 125 y 500, durante un periodo recortado de tiempo, porque lógicamente lo que activa la vía no genómica también activa la genómica, pero si lo damos durante poquito tiempo, no corremos el riesgo de generar grandes efectos secundarios, es el concepto de pulso, pues conseguiríamos un efecto antiinflamatorio muy potente, muy rápido, y libre de efectos adversos. Ese sería un poco el concepto de cómo habría que hacer las cosas. ¿Pasas a la siguiente, por favor? Realmente cuando nosotros tratamos el lupus, pues hombre, caemos un poco en la tentación, ¿no?, de ir a tratar lo que se ve, ¿no? Lo que se ve es la actividad e intentar, bueno, pues con una chica que nos viene pues con una artritis o con un ras facial o con una nefritis, pues digamos esa manifestación controlarla. Bueno, eso está muy bien, es lógico, hay que controlar la manifestación del lupus, pero lo fundamental no es solo controlar la manifestación, sino controlar el daño. El lupus, lógicamente, en sí mismo, si lo dejas libre y sin tratamiento, produce daño. Pero el daño no está causado únicamente por el lupus. E insisto, el objetivo de controlar el daño es un objetivo de primeros. Lo que pasa es la siguiente, ya nos lo recuerda las propias recomendaciones de Euler del año 2019, en el que nos dicen que el objeto de nuestro tratamiento pues tiene que ser la prevención del daño con un aumento de la supervivencia de las pacientes y una mejoría de la calidad de vida. Entonces, esto va todo unido. Es decir, si hay menos daño, hay más supervivencia y hay mayor calidad de vida. Bueno, pues pásame a la siguiente, por favor. Realmente ya tenemos un objetivo y ya sabemos que dentro de las causas que provocan daño en pacientes con lupus, los glucocorticoides son un factor primordial. Esto se ha estudiado de manera muy extensa a lo largo de los años y realmente ya sabemos a día de hoy que los glucocorticoides son un factor fundamental. Y pásame a la siguiente, por favor. Por si esto no era suficiente, pues una reciente revisión sistemática de Manuel Ugarte Gil, pues ya nos dice que, sobre todo en el daño cardiovascular, en la osteoporosis y en la osteonecrosis, hay un daño, la causa fundamental son los glucocorticoides de una forma dosis dependiente. Sin embargo, pásame a la siguiente, por favor. Perdón. Y además, con posterioridad a este último artículo, pues acaba de aparecer esta publicación de Álvaro Danza, que fue un fellow nuestro, es uruguayo, trabaja en Montevideo, que en un trabajo pequeñito de 40 y pico pacientes, mediante una metodología diferente, es decir, buscando los puntos de corte con curvas ROC, encuentra curiosamente estas cifras, que los predictores de daño asociado a corticoides en los 5 años primeros de enfermedad serían una dosis superior a 32,6 miligramos al día durante el primer mes o una dosis superior de media a 7,38 miligramos al día durante el primer año. Es decir, replica un poco los puntos de corte de 30 miligramos al día, que es lo que separa la dosis media de la dosis alta, y de 7,5 miligramos al día, que es lo que separa la dosis baja de la dosis media. Entrando por un mecanismo distinto, por una técnica distinta. Y además nos identifica que los pacientes que han desarrollado osteonecrosis, ninguno de ellos ha recibido dosis por debajo de 30 de media durante el primer mes y que, como veis, la dosis media de hecho es bastante más alta, ¿no?, en torno a 50. Pásame a la siguiente, por favor. Por otro lado, hay que tener claro que nosotros estamos midiendo el daño en función de una escala, que es la escala SLIC, que tiene una serie de ítems, pero no todos los ítems de SLIC, digamos, todos son, pero están todos los que son, pero no son todos los que están. Es decir, al revés, lo he dicho. Hay manifestaciones que provocan un enorme efectos secundarios y un enorme impacto en la calidad de vida de los pacientes que no están contenidos dentro de la escala SLIC. Por ejemplo, esto, ¿no? Las estrellas cutáneas no están en el SLIC, la cara de luna llena, la obesidad no están en el SLIC, las infecciones no están en el SLIC. Es decir, hay un montón de manifestaciones también asociadas al uso de corticoides
que, digamos, no somos capaces de capturar con esas escalas, es decir, el efecto sobre el paciente sería todavía mayor de lo que esos estudios nos ofrecen. Pásame a la siguiente. Por otro lado, sabemos que los pulsos de metilprednisolona no se asocian a daño. De esto hay un menor número de estudios, pasaos a la siguiente, por favor, pero también en la revisión sistemática de Ugarte-Gil, como podéis ver en la columna de la derecha, ninguno de los campos de daño, ni siquiera los tres que se asociaban a los glucocorticoides por vía oral, se asocian a los pulsos. Es decir, podemos asegurar que, con bastante seguridad, que los pulsos de glucocorticoides no son peligrosos en cuanto a efectos adversos crónicos en un plazo medio-largo. Pases al siguiente, por favor. Y finalmente, sabemos también que hay datos que nos apuntan a que no es necesario, desde el punto de vista del control del lupus, usar esas dosis de corticoides, porque claro, tú me dices, bueno, claro, tenemos claro que ofrece, que provoca daño, pero hay que controlar la enfermedad de alguna manera. Entonces, si solamente con dosis altas vamos a controlar el lupus, pues habrá que elegir, ¿no?, entre susto y muerte, pero realmente empieza a haber datos ya que nos dicen que dosis menores pueden funcionar exactamente igual o mejor que las dosis altas. Por lo tanto, bueno, habríamos un escenario en el cual, pues, quizás el paradigma tendría que empezar a cambiar. Pasa a la siguiente, por favor. Y, por último, está la cuestión de cuánto tiempo hay que tratar a la gente con corticoides. Es decir, ¿esto es algo que tiene que estar mantenido en el tiempo para siempre o se puede suspender? Bueno, pues una revisión sistemática reciente también nos dice que si se hace de manera relativamente gradual, es decir, llegando a 5 miligramos y asegurándose que la gente está en una situación de estabilidad, los corticoides se pueden suspender con bastante garantía, pero que hay un 20-25% de pacientes, y esto se replica en la mayoría de los estudios, que van a brotar. Y que a mitad de estos brotes pueden ser brotes graves. Es decir, no es tan barato quitar el corticoide del todo desde las dosis bajas y, por tanto, hay que afinar mucho. Y el problema es que no sabemos, en principio, a priori, quiénes son las pacientes que nos van a brotar cuando le suspendamos del todo ese tratamiento. Pasa a la siguiente. Con todo esto, ¿qué dicen las nuevas guías sobre el manejo específico de las pacientes con lupus y sobre todo en cuanto a lo que se refiere a los corticoides? Pásame a la siguiente, por favor. Bueno, pues esta figura tan bonita, esta aparece en las últimas recomendaciones del EULAR de 2019. Y como podéis ver, pues nos ofrece un cuadro en el cual pues, se divide la enfermedad en función de las manifestaciones, si son leves, moderadas o severas, y se nos propone una serie de tratamientos avalados por diferentes niveles de evidencia. Y ya veis, bueno, pues que ahí aparecen los corticoides por vía oral o intravenosa a partir de las manifestaciones moderadas severas, y hay una serie de fármacos por ahí que vamos a utilizar, pero realmente no se meten mucho al detalle sobre qué dosis podemos utilizar de inicio, las pautas de bajada, un poco lo que he comentado antes. Digamos que adolece de los mismos problemas en cuanto a práctica clínica que las guías del Colegio Británico. Es decir, es un marco general en el que nos podemos un poco hacer una idea o dar una serie de recomendaciones globales, pero luego el matiz fino pues no nos lo acaban de ofrecer, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ya unos cuantos años trabajando con un esquema, pues digamos, bastante consolidado y fundamentado en una serie de principios básicos. Pasamos al siguiente, por favor, que son los que aplicamos para, digamos, organizar el tratamiento de pacientes con lupus. El primero de ellos, el principio de acción que le llamamos, es que el lupus afortunadamente tiene un medicamento que es un tratamiento, que es la doxicloroquina, es el tratamiento básico del lupus. Y ya sabemos por un montón de estudios que también son muy consistentes y que no viene al caso ahora mismo entrar al detalle, sabemos que la doxicloroquina disminuye la mortalidad del lupus, disminuye el daño, tiene efectos beneficiosos sobre las infecciones, sobre las trombosis, es decir, hay un montón de cosas que hacen. Y sabemos a día de hoy que la pacientes con lupus tienen que estar con isotropía de manera indefinida, salvo que aparezca toxicidad. Es decir, ese es el tratamiento de base del lupus. Y luego, sobre esta base, en función de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues tendremos que aplicar unos u otros tratamientos, corticoides, inmunosupresores, biológicos, lo que sea, sabiendo que potencialmente, una vez que la enfermedad esté controlada y mantenida en el tiempo esa remisión, estos fármacos son potencialmente suspendibles, no como la hidroxicloroquina. Segundo principio de acción. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? En cualquier circunstancia, 5 miligramos son la dosis máxima en la que hay que tener a una paciente de forma crónica, porque sabemos que por encima de ahí
ya empieza a tratarme de decir, bueno, si en realidad es un 7,5, bueno, 7,5 yo creo que es andar demasiado cerca de la frontera, ¿eh? Igual se te escapa un pie y te pegan un tiro. Realmente yo creo que, y además hay estudios que nos dicen que probablemente ya con dosis menores de 7,5 ya también hay problemas, sobre todo a nivel de pérdida de masa ósea. Por lo tanto, hay que establecer que 5 miligramos al día de manera crónica es el punto en el que no hay que sobrepasar nunca. Y esto quiere decir que hay que hacer cualquier cosa para solucionar esto. Es decir, si una paciente está en remisión clínica, tú le ves que no tiene actividad, que los parámetros analíticos también, pero sobre todo que clínicamente está bien, pero está con dosis de 10 miligramos, incluso de 7,5, eso no es algo que tienes que aceptar. Es decir, hay que buscar alguna alternativa para bajar esa dosis y solamente cuando esté igual de bien, pero con 5, podemos considerar que está en remisión. Y esto ya, los criterios de Doris, por ejemplo, ya también apuntan en la misma dirección. Y pásame la siguiente, por favor. Y el tercero y último principio de acción sería que la forma de hacer esto pues sería utilizar más pulsos, es decir, la vía no genómica, combinar tratamientos, es decir, pegar al lupus desde varios sitios, de forma que podemos empezar con dosis más bajas de inicio de corticoides, pero cuando más alto empiezas, más te cuesta llegar a las dosis seguras y reducir muy deprisa para llegar rapidito a ese punto de seguridad de los 5 miligramos al día. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Entonces, lo que ahora os iba a intentar comentar en los próximos minutos, pues es un poco lo que quizás falta en las guías del EULAR, que es concreción. Entonces, voy a plantear una serie de escenarios clínicos y un poco cuál es la estrategia que nosotros seguimos en cada una de estas situaciones. ¿Pasas la siguiente, por favor? Si la paciente nos viene con un brote que llamaríamos pues, leve moderado, es decir, viene pues, con irritaciones cutáneas articulares, serositis. Bueno, si la cosa es muy leve, pues podemos intentar tratarla con dosis bajitas de prednisona. Es decir, estás con 2,5, bueno, pues subes a 5 o a 7,5 durante una semana y me dices cómo estás, ¿no? Que nos llama y nos dice, oye, que estoy ya bien. Bueno, pues entonces mantenemos unos días y luego bajamos de prisa. Que me dice, oye, sigo fastidiada con esta dosis que me has puesto. Bueno, pues entonces rápidamente viene al hospital de día y ya le ponemos 3 pulsos de 125, 3 dosis de metipristona de 125 y al día siguiente una dosis ya, después de acabar los pulsos, una dosis que como mucho será de 10 miligramos al día y que en 2, como mucho 4 semanas está ya en 5, es decir, bajando muy deprisa, siempre lógicamente acompañada de su antipalúdico. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si la paciente viene con un brote más grave en el cual pues ya se afecta el riñón, se afecta el pulmón, hay una manifestación ya de órgano mayor? Bueno, pues aquí evidentemente hay que, digamos, apretar un poco más la vía no genómica, es decir, hay que subir la dosis de los pulsos de 250 a 500 en general. En esta situación somos la mayoría de veces 250 y al acabar los 3 pulsos, entonces ya entramos con la dosis de prednisona que sube hasta 20 o 30 miligramos. Nunca, jamás más de 30. Y en general, este tipo de manifestaciones lo tratamos siempre con ciclosamida. Y ahora, en la siguiente diapositiva, detalle un poco cómo lo hacemos de manera más concreta. Entonces, ahora mismo le hemos dado al paciente nuestros 3 pulsos de 500 o de 250 y está ya con una dosis de 30 miligramos de prednisona o 20 miligramos de prednisona. Bueno, pues como veis, 2 semanas con 30-20, una semana 30, una semana 20, 2 semanas 20, 2 semanas con 15, 4 semanas con 10, 4 semanas con 7,5 y pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando llegamos a 5, esto ha sucedido en 12 semanas. Y pasa siempre en 12 semanas. Es decir, si las manifestaciones de la enfermedad se van controlando con esta pauta de bajada, pues bajamos este ritmo. Y en el caso de que no se controlen, también bajamos este ritmo. Es decir, no mantenemos más tiempo las dosis de corticoides en uno de los rangos definidos por el hecho de que la enfermedad no mejore. La bajada se produce al mismo ritmo siempre, porque si no, nos arriesgamos a mantener el corticoide demasiado tiempo. Como he dicho, estas manifestaciones las tratamos prácticamente siempre, sobre todo la nefritis, con ciclosamida, 500 miligramos cada 2 semanas, la pauta Eurolupus, y como aparece en los circulitos, con cada dosis de ciclosamida asociamos una dosis de 125 de metilprednisolona. De tal forma que, pasa a la siguiente diapositiva, de forma quincenal, damos pequeños empujones activando la vía no genómica y con la bajada rápida de prednisona que esto nos permite, pasa a la siguiente, por favor, disminuimos mucho los efectos genómicos, es decir, la toxicidad de la medicación. Pásame a la siguiente, por favor. En el caso de que la paciente tenga ya una manifestación todavía más grave, es decir, pues, por ejemplo, un síndrome renopulmonar, una hemorragia pleural, ya un peligro vital inminente,
pues hacemos lo mismo, es decir, no damos más dosis de prednisona por vía oral, o en el caso de que no pueda tomar por vía oral, no damos una dosis diaria de metilprednisolona superior a 20-30, y lo que hacemos es misma pauta y somos iniciar desde el principio rituximab. Pero tanto la pauta inicial de la prednisona como la bajada, el ritmo de bajada es exactamente igual que el que os he comentado. Es decir, en 12 semanas está en 5 miligramos, vaya como vayan las cosas. Pásame a la siguiente, por favor. Sí, hay un brote, es decir, la paciente ha entrado en remisión y al cabo de 2, 3, 4 semanas hay un rebrote, pues volvemos a poner pulsos. Si al cabo de 2 semanas no hay ninguna respuesta, volvemos a poner pulsos y luego ya pues empezaremos aquí que sí que hay que empezar a inventar, ¿no? Asociar otros inmunosupresores, pautas un poco más de rescate, pero bueno, que tenemos elementos suficientes como para permitirnos hacer esto sin depender continuamente de la subida de dosis de prednisona oral. Pásame al siguiente, por favor. Con todo esto, yo creo que podemos decir que los pulsos de metilprednisolona, desde nuestra perspectiva, son absolutamente la piedra filosofal de tratamiento del lupus y extendiendo al tratamiento de otras enfermedades autoinmunes, porque realmente usamos estos esquemas pues en todas las demás también. Los pulsos nos ofrecen una respuesta rápida, con muy escasa toxicidad, y yo en ninguna cosa que yo conozca que nos permita controlar la actividad de las enfermedades autoinmunes tan deprisa. Pásame a la siguiente, por favor. Así que, resumiendo un poco, esta sería nuestra receta para el tratamiento de los brotes de lupus. Por un lado, todos los pacientes con lupus están siempre con hidroxicloroquina de manera mantenida, salvo que haya toxicidad, que eso es algo que, como ya sabemos, es muy infrecuente, ¿no? Brotes leves moderados. Bueno, pues podemos manejarlos con dosis de prednisona bajas, con mucho hasta 10 miligramos. Si no hay una respuesta rápida, se pueden introducir pulsos de 125, incluso a veces de 250. Brotes más graves. Pulsos de dosis más altas, de 250 en general, 500 si se pone en peligro la vida. Dosis de prednisona que puede subir hasta 30 con la pauta bajada que os he dicho, y rápidamente reduciendo hasta 5 miligramos como mucho en 12 semanas e incluso hasta 2,5 en semanas posteriores. Si hay una actividad orgánica grave o si al bajar la dosis de prednisona no somos capaces de mantener la remisión con 5, entonces es momento de añadir ya un inmunosupresor. Pásame a la siguiente, por favor. ¿Qué inmunosupresor? Pues bueno, en función de las manifestaciones de la enfermedad, he incluido aquí la mepacrina como inmunosupresor, que no lo es, antes es un antipalúdico, ya sabéis, pero la combinación mepacrina-cicloroquina en manifestaciones cutáneas y articulares, incluso serosas, va realmente bien. Y como decía, en función de las manifestaciones de la enfermedad, pues elegiremos uno u otro. También, bueno, pues uno tiene sus gustos. Nosotros entramos a las nefritis siempre con ciclosamida, hay gente que usa más micofenolato. Pero bueno, depende un poco de estas cosas, también depende de las perspectivas de embarazo que haya en un futuro relativamente cercano. Y pasan al siguiente, por favor. En el caso de que las cosas se compliquen, bueno, pues tenemos los biológicos. Tenemos uno licenciado, que es el belimumab, y uno no licenciado, pero que se usa de manera muy habitual, que es el rituximab. ¿Cuál es nuestra regla así un poco grosera de utilización? Bueno, pues si las cosas van realmente mal, es decir, si hay una situación muy aguda que pone en peligro la vida o hay una falta de respuesta de una manifestación orgánica grave, pues usamos rituximab. Y si la cosa no acaba de ir bien, es decir, ese paciente que hace una remisión parcial, pero que sigue todavía con actividad, que la proteinuria no acaba de bajar del gramo, o que tiene una artritis que no está muy mal, pero que no acaba, pues entonces es el momento de utilizar belimumab. Esa es un poco nuestra pauta. Pásame a la siguiente, por favor. Entonces ya, con lo que sea de todo lo anterior, ya hemos conseguido llegar aquí. Hemos conseguido llegar a un punto en el que la paciente está con su dosis de 200 miligramos de hidroxicloroquina y con una dosis de prednisona entre 2,5 y 5, con o sin un inmunosupresor. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pásame a la siguiente, por favor. Bueno, pues lo que nos dice el EULAR es que en cuanto podamos, pues hay que intentar suspender el corticoide. Ya hemos visto que es posible, pero pásame a la siguiente. Nuestro planteamiento es que tampoco es urgente. Es decir, si una paciente está ya con esas dosis de prednisona que se consideran seguras y con su antipalúdico y su inmunosupresor, pues realmente no hay que correr demasiado, porque lo que nos arriesgamos es a que haya otro brote y que entonces tengamos que empezar la película desde el principio. Y de alguna forma, yo creo que cuando la gente usa mucho corticoide y ya tiene mucha carga encima del paciente, pues tenemos que entrar como las prisas, ¿no? Es una especie como de complejo de culpa y dice, bueno, pues ahora vamos a quitarlo rápido. Pásame a la siguiente, pero realmente esta estrategia no es exactamente acertada desde mi punto de vista. O sea, yo creo que el retirar el corticoide de manera definitiva
pues bueno, es un buen objetivo, pero creo que no es la principal medida que uno debe de tomar para controlar la toxicidad asociada a corticoides. Pásame a la siguiente, por favor. En esta gráfica se ve bien, ¿eh? La línea roja pues, sería un poco el tratamiento, digamos, yo creo que habitual, el que muchas veces indican las guías, ¿no? Una paciente pues, viene con un protorretente grave, le ponemos 60 miligramos al día de prednisona, va bajando de manera más o menos rápida hasta 20, luego, como veis, a partir de 20 ya el ritmo decrece, es decir, ya se va más lento, y se llega a una dosis en torno a 5 miligramos al día, pues en torno a la semana 40. Y a partir de ahí ya, pues dicen, bueno, pues en rápido lo quitamos. Opción B, la línea verde, es un poco lo que hacemos nosotros. Dosis como mucho de 20, una bajada muy rápida hasta llegar a 5, bajamos a 2,5 y luego, una vez que está en 2,5, alargamos el tratamiento durante más meses. ¿Quién de los dos pacientes está más tiempo con corticoides? Pues la línea verde. ¿Cuál de los dos ha recibido más dosis de corticoide acumulada? Claramente la línea roja. ¿Qué pasa si el de la línea roja, por bajar muy deprisa, hace un nuevo brote? Pues que seguramente van a volver a ponerle 60 miligramos al día y va a comerse otra carga enorme de corticoides. Es decir, pensamos que es más sensato simplemente bajar muy deprisa y una vez que la paciente está con dosis bajas, bueno, pues en función de cómo vayan viendo las cosas, tardar más o menos en retirar todo el corticoide y siempre hacerlo de manera gradual, es decir, nunca bajar de 5 a 0 ni de 2,5 a 0. Intentar hacerlo poco a poco, de forma que vayamos viendo cómo va respondiendo la enfermedad. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Os decía que iba a intentar trasladaros, bueno, pues por qué hacemos las cosas que hacemos y luego cómo nos ha ido haciendo las cosas que hacemos. Bueno, pues tenemos algunos estudios que hemos hecho, sobre todo comparando nuestros resultados con los de los compañeros de la Universidad de Burdeos. Ellos son un centro de referencia en Francia. Son internistas como nosotros y bueno, pues digamos que tienen aplican de una manera bastante fiel, bastante estricta las guías de tratamiento que aparecen en los organismos internacionales, ¿no? Por la mayoría de la gente. Bueno, pues digamos de alguna manera eso nos ofrece un espejo en el que mirarnos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, en este estudio, entre pacientes tratados en Burdeos y en Cruces, que entrando al detalle, pues los nuestros llevaban bastante menos corticoidal y bastante más pulsos de corticoides. Como podéis ver, nosotros obtenemos un porcentaje de remisión con tratamiento, es decir, remisión clínica, ítem 3 LEDAI clínicos 0, con hidroxicloroquina, antipalúdicos o no, se admiten, inmunosupresores o no, se admiten inmunosupresores, y una dosis máxima de prednisona de 5. Pues con estos criterios obtenemos un 84% de pacientes al primer año, frente al 43% que se obtiene en la Corte de Burdeos, que es, por otro lado, los números que aparecen en la literatura de forma mayoritaria. ¿Qué pasa a los 5 años? Pues que hasta el 70% de pacientes del grupo de Cruces se mantienen en remisión durante el año 1, 2, 3, 4 y 5, las visitas anuales, mientras que solamente un 28% de pacientes de Burdeos hacen esto. Es decir, estas pautas nos permitirían obtener una remisión más rápida y más mantenida. Pásame la siguiente, por favor. En cuanto a nefritis lúpica, pues el último estudio que publicamos nos ha permitido ya incluso establecer 3 brazos de tratamiento. Uno sería el de micofenolato, con dosis habituales, con los impulsos, en general dosis en torno a medio a 1 miligramo kilo, con la bajada pues que se establece en la mayoría de los estudios. La dosis del tratamiento con ciclosamida, pauta de lupus, es decir, utilizando los 500 miligramos, pero sin pulsos asociados de metilprednisona más que al principio. Y luego la pauta que os he comentado antes, es decir, la pauta en la cual reforzamos cada ciclosamida con una dosis de 125 de metilprednisolona cada 2 semanas. Bueno, pues como podéis ver, en esos 3 brazos, los de ciclosamida, protocolo de lupus y micofenolato obtienen unos resultados similares, que es lo que está reportado en la literatura, y sin embargo hay una mucha mayor tasa de reversión completa con una proteinuria de 0,5 en los pacientes tratados con la pauta combinada de metilprednisolona quincenal con ciclosamida. Pásame a la siguiente, por favor. Esto, de hecho, aunque es verdad que esto es un número más limitado de pacientes, pues son las mayores cifras de remisión que hay en la literatura, donde podéis ver como incluso en los estudios recientes, el de Robin y el de Fury, que son los estudios recientes de belimumab y de voclosporina, que acaban de ser autorizados para el lupus, pues obtienen unas tasas de respuesta en el grupo del fármaco bueno que no llegan al 50%. Y además, si veis en la segunda columna,
estas tasas de respuesta se consiguen con una dosis acumulada, una dosis media prednisona durante los primeros 6 meses de solamente 8,5 miligramos al día. La dosis más baja con diferencia, junto con la del estudio de proclosporina, que utilizaron una pauta de bajada de prednisona que es prácticamente calcada a la que usamos nosotros. Pásame a la siguiente. Y también hemos tenido ocasión de compararnos con nosotros mismos hace unos años, es decir, con cómo hacíamos las cosas antes. Y lo que hemos visto es que este cambio de pauta de tratamiento ha conseguido disminuir de manera significativa y además evidente desde el punto de vista clínico la tasa de daño asociado a glucocorticoides, es decir, sobre todo la necrosis vascular y la osteoporosis y el daño cardiovascular. Precisamente esos ítems en los cuales Ugarte Gil encontró en su revisión sistemática que los corticoides impactaban más a los pacientes con lupus. Y todo esto, como podéis ver en el gráfico de arriba a la izquierda, sin que haya disminuido el grado de calidad o de eficacia en cuanto al control del lupus. Es decir, misma eficacia, por lo menos que yo creo que es superior, con muchísima menos toxicidad. Pásame a la siguiente. Es lo que os decía, como precisamente los ítems en los cuales se ha disminuido el daño son los que detalla Ugarte Gil en su revisión sistemática. Pasemos a la siguiente. Afortunadamente, la rueda se está moviendo. Y a base de, bueno, pues de insistir y de sacar resultados, pues digamos que el EULAR también ha hecho suyas algunas de estas aproximaciones. Y ya en las últimas recomendaciones, que son las que he ido sacando a lo largo de toda la charla, pues ya empezaban a aparecer los conceptos de usar pulsos de corticoides en situaciones no de riesgo vital, sino con intención de obtener un rápido control de la enfermedad y usar dosis más bajas de corticoides, y también de utilizar inmunosupresores también de una manera un poco más liberal, con el mismo objetivo, ¿no? de combinar tratamientos y bajar más rápido las dosis de prednisona oral. Yo creo que esto es muy importante y pásame la siguiente, por favor. En el mismo trabajo, un poco escondido porque está en una tabla suplementaria, pero ya aparece una frase, que es la primera vez que yo veo escrita en una revisión en una recomendación de este tipo, que es a evitar en todo momento dosis de 1 miligramo por kilo día de prednisona. Creo que esto es un avance importantísimo. Digo, me gustaría que estuviera en un sitio más visible del artículo, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Pásame a la siguiente, por favor. Yo creo que estamos ya en este punto, ¿no? En el punto en el que no es necesario someter a las pacientes a este daño visible, que traduce además un daño invisible que aparecerá con el tiempo, para tratarlas adecuadamente de su lupus. Esto ya no hace falta, y digo que ya está claro, tenemos elementos suficientes como para decir con seguridad que esto no hace falta. Pasemos a la siguiente. Pero para conseguir este objetivo, yo creo que no vale con quererlo. Evidentemente es importante quererlo. Hay que tenerlo claro en la cabeza y establecerlo como una cuestión irrenunciable en el tratamiento de nuestras pacientes. Pero no es solamente una cuestión de deseo, sino que es una cuestión también de organización. Y entonces yo quiero destacar, acabo ya con esto, en lo que he llamado las tres cuestiones que creo que son muy importantes, que nos permiten ejecutar este tipo de protocolos clínicos. Pásame a la siguiente, por favor. La primera T es la T de tiempo. Creo que es importantísimo y es algo que cada vez escasea más, que tengamos tiempo para estar con nuestras pacientes, para dialogar con ellas, para trasladarles nuestro pensamiento sobre la enfermedad y para que ellas nos trasladen a nosotros también pues sus objetivos, sus horizontes, sus necesidades. No es igual el grado de agresividad de tratamiento que hay que hacer, por ejemplo, con una artritis, pues en una mujer de 70 años con una capacidad, con una movilidad limitada, que en una chica de 25 que practica el atletismo, por ejemplo, ¿no? Eso está claro. Y lo digo porque, concretamente, con el asunto de la maldita pandemia, pues se ha establecido de alguna forma como norma la consulta telefónica. La consulta telefónica para mí es nefasta, es buena como complemento, como luego comentaré, pero como base de consulta yo creo que es absolutamente terrible porque nos impide establecer una relación razonable, una relación continua de confianza con nuestras pacientes. Entonces, el tener tiempo para explicar bien las cosas y para asegurar que la gente se toma las pastillas y para que se entienda bien por qué hacemos lo que hacemos, yo creo que es fundamental. Pasa a la siguiente, por favor. La segunda T es la T de Talde. Talde es equipo en euskera, y es muy importante que estas pautas no sean
organizadas o puestas en marcha por una única persona. Hay que tener unidades de autoinmunes en los centros y tiene que haber pues, un núcleo duro formados por los internistas o reumatólogos que son el centro de la unidad. Y luego hay que tener unos satélites, unos periféricos que implican otros especialistas que entrarán a jugar pues, en situaciones determinadas. Por ejemplo, pues, los ginecólogos nos permitirán, evidentemente, manejar de la misma manera a la paciente que está embarazada como manejamos a las que no están embarazadas. Los nefrólogos, importantísimo hacer una consulta conjunta con nefrología para no volvernos locos cuando la paciente haga una afectación renal. Importantísimos los oftalmólogos que nos permiten establecer de manera clara si están bien entrenados, si hay una toxicidad por antipalúdicos, que ya digo que es muy infrecuente, pero que un oftalmólogo que no está entrenado en esto a veces ve demasiada toxicidad y nos obliga a quitar antipalúdicos cuando no hay que quitarlos, y eso evidentemente complica las cosas, ¿no? Nosotros hacemos también tenemos un comité de enfermedad intersticial pulmonar, tenemos también dermatólogos, incluso psiquiatras que trabajan con nosotros. Creo que esto es fundamental. Pásame a la siguiente. Y dentro del equipo, pues también quiero incluir a el enorme número de fellows, de residentes, tanto españoles como en general latinoamericanos, que han estado con nosotros a lo largo de los años, pasan ya de 400, que de alguna manera pues yo creo que han visto sobre el terreno realmente la aplicación de este tipo de pautas, ¿no? Han visto que realmente, han visto a los pacientes, han visto la cara, bueno, ven que realmente las pacientes están bien y que están bien desde el punto de vista del lúpus, pero también están bien desde el punto de vista del resto de su cuerpo. Lo que digo siempre, que para arreglar un riñón no te cargues el resto. Pásame a la siguiente. Y la tercera T fundamental es la T de teléfono. Teléfono y Mónica. Mónica es nuestra enfermera y lleva un móvil, que es ese que tiene ahí en la oreja, es el lupus móvil, y que es un teléfono al cual los pacientes llaman, tienen un acceso directo. Es decir, el paciente llama al teléfono y le coge Mónica. No tiene que pasar por la centralita y luego la secretaria y luego no sé quién más. Y Mónica gestiona un montón de llamadas todos los días. Muchas de ellas las soluciona directamente ella. Y en otros casos nos pasa a nosotros el aviso. De alguna manera es un poco nuestro vínculo con el mundo exterior. Y esto, por un lado, a las pacientes les da una seguridad enorme porque saben que si tienen cualquier tipo de problema nos pueden llamar, lo que os he dicho antes. Me duele la muñeca. ¿Cómo está? Bueno, pues un poquito. Bueno, pues venga, pues tómate 5 miligramos y me llamas en 3 días. ¿Qué tal a los 3 días? Pues mira, estoy estupendamente bien. Bueno, pues mantente así. Que no estoy bien. Bueno, pues vente al hospital de día. Nos lo dice, oye, que hay una paciente tal y cual. Venga, pues le damos mañana una cita, viene al hospital de día, le ponemos los pulsos de corticoides. Eso nos da una capacidad de reacción que nuestros pacientes van poquísimo por urgencias, lo cual está muy bien, porque así también, entre otras cosas, aparte de que evitamos sobrecargar servicios de urgencias, evitamos también que entren más manos en el pastel, ¿no? Y que gente que de alguna manera no comparte la experteza y esta visión de la vida, pues influyan con sus tratamientos en nuestros pacientes. Pásame la siguiente, por favor. Así que con todo esto, quiero terminar recordándoos un poco las vías, la vía genómica, la vía no genómica, y dejar claro que en función de lo que he ido contando, pues yo creo que habría dos territorios que conviene explorar. Las dosis bajas como dosis de mantenimiento de la enfermedad y las dosis muy altas en forma de pulsos recortados en el tiempo como la manera óptima de controlar los brotes. Yo creo que con unos y con otras somos capaces de mantener la enfermedad bien y, pásame a la siguiente, como viene en esta última diapositiva, en el caso de los corticoides, clarísimamente lo mejor está en los extremos y yo creo que es una política que hay que practicar. Así que con esto termino. Muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado complicado a pesar de los problemas técnicos y bueno, pues encantado ahora de comentar las cosas que se os ocurran y que podamos un poco pues intercambiar opiniones. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias por dejarlo, de verdad, es excelente. Creo que de los paradigmas más grandes que hay que ir cambiando en los últimos años en autoinmunes es no repetir el 1 miligramo por kilogramo. Nos ha dejado el panorama demasiado claro y intentaremos seguir mucho la pauta que usted nos ha abierto hoy. Quisiera, si alguno de los participantes que están conectados quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer, abrir sus micrófonos, por favor, las preguntas que sean concretas.
Buenos días, doctor Luis Irastosa. Muchas gracias por su excelente conferencia. Hola. Luis Pinto, traumatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, Universidad Pontificia Bolivariana. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la pauta descendente de esteroides es específicamente nefritis lúpica, donde utilizamos dosis de 1 miligramo por kilo y acompañada de ciclofosfamida o micofenolato, y van pasando las semanas y nuestros pacientes no alcanzan ni siquiera remisión parcial. Me gustaría oír su opinión sobre este punto. Gracias. Bueno, pues yo creo que es un poco lo que he comentado, ¿eh? A ver, yo tengo la sensación, o sea, esto no es algo que tenga un enorme nivel de evidencia, aunque se me oye bien, ¿no? Digo que esto no es algo que tenga yo una seguridad absoluta basada en evidencia. Hace unos años, una fellow argentina que estuvo con nosotros, Sabrina Porta, lo estuvo mirando, y lo que encontró es que hay datos que nos dicen que cuando una persona toma dosis altas de corticoides y tiene el riñón mal, esos corticoides pueden incluso empeorar la proteinuria. Y hay varios mecanismos. Uno de ellos es la obesidad. Eso sí lo tenemos claro, que si una paciente gana peso, la proteinuria se multiplica. Otro es la hipertensión. El corticoide puede contribuir a aumentar la presión. Y otro es directamente el aumento de la permeabilidad capilar. Y eso hay estudios en niños de hace muchos años en los que se ve que en los días siguientes a recibir dosis altas de corticoides, la proteinuria se incrementa. Con esto quiero decir que yo creo que muchas veces lo que pasa cuando hay una falta de respuesta en gente que no baja rápido el corticoide es en parte por el propio corticoide. Y eso genera la idea de que la paciente no está respondiendo, y lo que pasa es que se le sube más el corticoide. Yo creo que se entra en un círculo vicioso y la película acaba como con Selena. Es decir, acaba una paciente absolutamente llena de efectos adversos de corticoides y encima con ausencia de respuesta renal. Entonces, nuestra propuesta es un poco la que he comentado. El corticoide se empieza más abajo, nunca por encima de 30, se baja a ritmo fijo, es decir, en 12 semanas todo el mundo está en 5, y se acompaña de pulsos, cada 2 semanas, pulsos de corticoides, en nuestro caso con ciclosamida. Nosotros no hemos utilizado micofenolato con pulsos de manera regular, aunque últimamente lo estamos haciendo. Es decir, gente que está con micofenolato, cuando hace un brote a veces le damos pulsos cada 2 semanas, pero nuestra pauta de entrada es con ciclosamida. Pero igual también funcionaría. Lo que quiero decir es que si la prednisona se baja deprisa y se asocia con pulsos, nuestros resultados ya he visto cuáles son. 80 y pico % de gente está con menos de 0,5 al cabo del año. Yo creo que por lo menos, sobre todo si digamos con las pautas habituales, las cosas no salen igual de bien, yo creo que es una cosa que merece la pena intentarse, pero siempre teniendo claro que la bajada de corticoides tiene que ser fija, que no tiene que mantener uno la dosis porque las cosas no vayan bien. No sé si lo he contestado de forma clara. Sí, doctor, sí, muy claro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Adriana Rojas, que está levantando la mano. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su excelente conferencia y a todo el grupo de la Pontificia Bolivariana que nos han invitado. Creo que siempre aprendemos mucho. Agradezco mucho el mensaje que usted nos ha dejado, que no todo el daño es SLIC. A veces nos empecinamos solo en eso, se nos olvida todo el tema cardiovascular, metabólico. Son muchas cosas en las que tenemos que pensar, así cuando lo leamos suene como básico. Cuando nos enfrentamos a casos como el que el doctor Pinto nos compartía, pues la situación es otra, ¿no? Y quería aprovechar la oportunidad, si bien usted nos compartió en las diapositivas la comparación de los diferentes esquemas, en su experiencia, en el servicio de ustedes, el uso de las terapias combinadas, por ejemplo, micofenolato, tacrolimus, ayuda a poder ahorrar más esteroide. Yo confieso que no utilizamos frecuentemente esta terapia combinada y estoy hablando para nefritis lúpica, ¿no? No es tan frecuente y por tanto todavía no me puedo responder si tal vez sí me ayudará más a ahorrar esteroides. Entonces sí me gustaría saber si ustedes, si bien nos compartió ya esta tabla y estos datos ya como en el día a día,
¿cuál sería su percepción? Y de nuevo, muchas gracias a usted y a todos. Muchas gracias por la pregunta, que es muy buena. A ver, nosotros como inducción, ya he dicho, ¿no? Usamos prácticamente siempre ciclosamida, incluso en membranosas. Pero sí que es verdad que cuando las cosas, como decía, no acaban de ir bien, vamos a suponer una paciente que hemos puesto ciclosamida, le hemos dado pues 6 pulsos, damos como mucho, en general como mucho 9, es decir, 4,5 gramos de dosis acumulada, porque a partir de ahí, aunque hay un poco más de margen, pues intentamos acotar, sobre todo por el tema de la menopausia precoz, ¿no? Entonces vamos a suponer que le hemos dado a una paciente pues, los 6 pulsos de ciclosamida, venía con síndrome nefrótico, al cabo de 3 meses está con una proteinuria pues, de 1 gramo, digo, la cosa no parece que vaya mal, vamos a dar un poco más de tiempo, pero se nos atasca, ¿no? O sea, en los siguientes 2 meses esa proteinuria no baja al gramo. Pues ahí sí que, como ya estará con tratamiento de mantenimiento, muy posiblemente con micofenolato o con cetoprina, ahí sí que es un momento de asociarle un calcinio urínico. Pero la idea de asociar el calcinio urínico es conseguir la remisión. No es conseguir ahorrar corticoides. Lo que quiero decir es que la paciente esa a las 12 semanas va a estar en 5 y a los 6 meses va a estar en 5 y a los 12 meses va a estar en 5 o en 2,5. Es decir, si las cosas no van bien, no vamos a subir la dosis de corticoides orales. Nosotros, el inmunosupresor no nos vale para ahorrar corticoides. Ahorrar corticoides lo ahorramos sí o sí. Sí o sí. Es decir, no depende. Igual soy un poco pesado en repetir esto tantas veces, pero la baja de corticoide no depende de que las cosas vayan bien. Depende de quererlo bajar. Y añadiremos cosas si las cosas no se acaban de solucionar, pero no a costa de si no las añadimos subir el corticoide. Es decir, la primera opción no es volver a subir el corticoide. Por tanto, yo creo que la combinación de tacro y micofenolato, sobre todo yo creo que en formas membranosas, yo creo que tiene su papel cuando no acaban de responder. Pero no tiene uno que usar el tacro en segunda opción después de subir el corticoide. El corticoide se baja deprisa y si las cosas no funcionan con esa pauta de corticoide ya bajado, entonces es el momento de añadir tacrolimus o belimumab o rituximab o lo que toque. No sé si lo he dejado claro. Súper claro, doctor. Muchas gracias. El mensaje creo que nos queda muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Doctor Carlos Jaime. Buenos días para todos. Muchas gracias, profesor, por la conferencia. Una pregunta fuera de los pulsos de metilprednisolona venosos. ¿Ustedes tienen experiencia en utilizar esteroide de depósito intramuscular en las recaídas de lupus? No lo hacemos nunca, porque el concepto es distinto. O sea, yo ya sé que en muchos sitios, sobre todo los reumatólogos, lo utilizan demasiado porque es muy cómodo, ¿no? Tú le pones una dosis intramuscular y te olvidas para una temporada. Pero eso no es un pulso. Eso es una forma de liberación lenta. O sea, eso es como darle una por vía oral, pero sin que se lo tenga que tomar, ¿no? Entonces, esto nosotros no lo hacemos. O sea, que pensamos que, quitando el tema de la comodidad, que bueno, pues que podía ser algo a considerar, pero creo que no ofrece grandes ventajas, pero lo que sí hacemos a veces es dar pulsos por vía oral. Nosotros no tenemos preparados de metilprednisolona bebibles, porque nuestro formulario obliga a reconstituirlos, es decir, son polvitos que hay que diluir con suero, pero sí que existe la dexametasona en pastillas. Y la dexametasona, aunque no es un corticoide sectorial un poco peor que la metilprednisolona, en gente que igual no puede venir al hospital de día, o que yo qué sé, nos pilla justo un domingo, que el hospital de día es el único día de semana que está cerrado, pues lo que hacemos es darle por vía oral 20 o 40 miligramos al día de dexametasona, que equivalen más o menos a 100 y pico, 200 y pico de metilprednisolona, y yo creo que funcionan parecido. Entonces, esa también sería una opción en el caso de que no estuviera disponible el hospital de día para darle pulsos intravenosos. Pero intramusculares nosotros no usamos. Doctora Adriana Vanegas. Buenos días, doctor. Una pregunta sobre el uso del belimumab en nefritis lúpica y su experiencia. ¿En qué momento, y a la luz de la nueva evidencia pues que hemos tenido, en qué momento sería en el que usted de pronto nos recomendaría empezar a utilizar el belimumab en estos pacientes? Vale. Bueno, yo creo que es una cuestión muy relevante porque también se acaba de licenciar, ¿no? O sea, nosotros, el hecho de que el belimumab esté ahora mismo autorizado para nefritis lúpica desde el inicio no nos va a cambiar en nada la práctica clínica habitual. Entonces, nosotros la idea no es utilizar belimumab en todo el mundo desde el principio. Creemos que no nos va a mejorar
los resultados que ya tenemos con la combinación de ciclosamida metilprednisolona. Un poco es lo que he comentado en la diapo del cocinero, ¿no? O sea, nuestra pasión del BELI es cuando las cosas se atascan, ¿eh? Y es verdad que nosotros, en pacientes con nefritis lúpica de estas refractarias, no terriblemente refractarias, pero las que no acaban de alcanzar remisión buena, hemos usado belimumab y nos ha funcionado bastante bien en general, ¿eh? Es decir, un poco siguiendo con el esquema de antes, ¿no? Paciente a la que le has dado sus pulsos de ciclosamida con metilprednisolona, le has pasado micofenolato, ha hecho una revisión parcial, es decir, ha bajado de nefrótico, pero no acaba de bajar del gramo, le añades el micofenolato, le añades el tacrolimus y tampoco acabas, ahí, belimumab. Pero es belimumab, además de, es decir, seguiría con sus dosis bajas de prednisona, con su hidroxicloroquina, evidentemente con sus IECAS, con el micofenolato, con el tacro, y ahí añadiríamos belimumab. Y ese pequeño empujón en unas cuantas pacientes, que yo diría por lo menos en unos 4 o 5, que con esta pauta han respondido. Entonces, yo creo que es un fármaco interesante, pero yo de momento lo seguiría utilizando en tercera línea. No sé si después de fracaso de ciclosamida, en los raros casos de fracaso de ciclosamida, metilprednisolona sería opción de ponerlo de segunda, pero de momento nosotros esto no lo hemos planteado. Primero, nuestra pauta habitual, luego terapia combinada con micofenolato tacro, y si eso no funciona, añadir el BELI entonces. Muchas gracias. Creo que ya vamos con las últimas preguntas para cerrar. La doctora Mónica, que tiene la mano levantada. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo que tenía dos preguntitas. Uno, cuando hacen inducción con micofenolato, pues yo sé que son casos que no lo hacen frecuentemente, pero ¿usan pulsos de metilprednisolona mensuales acompañando el micofenolato también? Y dos, cuando hay recaída nefrítica, no nefrótica, sino nefrítica, igual hacen reinducción y ahí sí vuelven a subir dosis de esteroides. Gracias. Vale, muy buenas las dos. A ver, nosotros ya te digo, no hacemos ya inducción con micofenolato. O sea, tenemos algunos que hicimos en su tiempo. A mí el micofenolato me parece un fármaco lento. Aquí cada uno tiene sus gustos, pero a mí me parece un fármaco lento. Y luego tiene un problema, que es que la gente se lo toma o no. La ciclosamida tiene la ventaja de que, como viene al hospital de día cada 2 semanas, pues yo sé que se la pongo. Además, les vemos cada 2 semanas, con lo cual pues hacemos un control de adherencia, les recordamos la bajada de corticoides, aprovechamos cada 2 semanas cuando viene a prestar ciclosamida, aprovechamos para bajar la dosis de corticoides, controlamos la proteinuria cada 2 semanas, es decir, es lo que he comentado del tiempo. Entonces, inducción con micofenolato no hacemos, pero sí que hemos tenido gente que estando con micofenolato, igual habiendo bajado la dosis de micofenolato, ha hecho un rebrote, y entonces sí que hemos vuelto a subir dosis de micofenolato y hemos añadido pulsos de metilprednisolona, 3, y luego igual repitiendo cada 2 semanas unos cuantos más. Esto lo estamos haciendo de manera empírica. No tengo datos numéricos. Mi sensación es que probablemente funcione. Cuando una paciente que está tiempo en remisión hace un rebrote, un rebrote nefrítico o nefrótico, pues depende. Hay veces que usamos otra vez pauta de inducción con ciclosamida si la primera vez hemos usado solamente 3 gramos de dosis acumulada. Hay veces que si hemos agotado ya la ciclosamida por dosis acumulada, pues igual entramos directamente con rituximab. Y sí que a veces subimos la dosis de corticoides orales a la pauta que he comentado antes, pues en torno a 20. Pero hay verdad que hay muchas veces que ni siquiera. Es decir, que hemos utilizado pulsos, hemos puesto rituximab y no hemos aumentado prácticamente la dosis de prednisona oral. En cada caso, si lo hacemos con los mismos planteamientos de la vez anterior, es decir, no más de 30 miligramos, y en general en estos casos no llegamos nunca a 30, y una bajada muy rápida, que esté en 5, pues como he dicho antes, como mucho en 12 semanas. Pero incluso ya te digo que ha habido gente que han brotado en las que no hemos subido prácticamente nada el corticoide oral y hemos obtenido respuestas muy buenas, simplemente intensificando el resto de tratamientos, y siempre utilizando manos de los pulsos de corticoides, claro. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias al doctor Guillermo Ruiz. Excelente charla, muy buena discusión al final. Esperamos contarlo con usted en una próxima oportunidad.
con menos problemas técnicos. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado de haber estado. Lo único, la próxima vez la hacemos por Zoom, que yo creo que nos funciona mejor. Sí, quedamos comprometidos para hacerlo por Zoom. Vale, genial. Así que cuando queráis, vamos a ver, yo encantado y bueno, agradeceros muchísimo la invitación y vamos, me ha parecido súper interesante más la discusión que hemos tenido después. O sea que eso, agradeceros de verdad el haber podido estar aquí un rato con vosotras ahí en Colombia. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Feliz día. Hasta luego. Bueno. Bueno, hasta luego.